Génesis 7, versículo 16. Dice, y los que vinieron, macho, hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. La palabra está bendecida. Podemos tomar nuestro asiento. Dígale a alguien, y Jehová le cerró la puerta. Pero dígaselo con fe, diga, Jehová le cerró la puerta. Qué interesante es la historia de Noé. La historia de Noé está escrita ahí en ese capítulo 7. Habla de toda su historia de la formación, y el capítulo 8 habla de la historia de Noé. Pero hay algo interesante que cuando empieza, en donde termina el capítulo 6, ustedes saben que la Biblia no es de 8, 7, 9, sino fueron escritos, que se escribieron, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Pero hay algo interesante que cuando empieza a hablar sobre la historia de Noé, antes de eso empieza Dios diciendo que había maldad en la tierra, que había muchas situaciones que estaban pasando. Y antes de darle el mandato, en el versículo 6, 9, usted lo puede ir anotando, dice la palabra de Dios en el versículo 8, que Noé halló gracia, dígale a alguien, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Este hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, por obediencia, Dios le dio las instrucciones de construir un arca y las construyó por la obediencia. Pero hay algo interesante, que la palabra enseña que esa arca que él mandó hacer tenía una puerta, diga conmigo, una puerta. Esa puerta estuvo abierta un tiempo, pero después dice la palabra de Dios, después de 120 años, dice que Dios mismo cerró la puerta desde afuera hacia adentro. Entonces es importante nosotros entender esa parte para poder comprender la enseñanza, la prédica del día de hoy. Y se llama así mismo cuando Dios abre o cierra una puerta. Qué interesante esta historia bíblica, porque la misma puerta que Dios usó para que Noé entró con toda su familia y todo lo que entró en obediencia a Dios fue de salvación. También fue la misma puerta que Dios cerró para guardar a Noé de todo lo malo que estaba pasando afuera, de todo lo que estaba sucediendo. Vino un gran diluvio, vino una gran tempestad, pasaron cosas terribles. Dice que toda la humanidad en ese momento fueron consumidas por las aguas, se ahogaron, perdieron su vida. Hubo una gran destrucción. La misma puerta que Dios abrió, esa misma la cerró también, esa puerta, para llevar a Noé también a una nueva temporada. Cuando una puerta se abre, cuando una puerta se cierra, lleva a la humanidad, lleva a la persona a un nuevo principio, a una nueva temporada. Dígale, a una nueva temporada a alguien. Esta puerta le sirvió a Noé para darle la bienvenida a una nueva temporada, pero también le sirvió para ser aislado de todo el peligro que le podía suceder, todo el peligro que le podía pasar. Cuando esta puerta Dios la cerró, guardó a Noé de todos los peligros. El mismo Dios que te abre un nuevo camino es el mismo Dios también que te cierra otro camino. Dígale, ¿en cuántas veces Dios? Ayúdenme a predicar. Yo dije que toda esta serie que estamos hablando, usted va a tener que compartir la palabra conmigo. Pregúntele a alguien, ¿cuántas puertas Dios te ha abierto? Pero ¿cuántas Dios te ha cerrado también? El mismo Dios que te abre un nuevo camino es el mismo Dios también que te cierra los viejos caminos. El mismo Dios te abre nuevos caminos, el mismo Dios te cierra esos viejos caminos. Y lo hace para que tú andes en una vida nueva, pero que también tú entiendas que tienes que dejar una vieja vida. Dígale, dejar una vieja vida. Y Dios lo hará por diferentes razones.
Lo hará Dios. Él cerró la puerta desde afuera para mantener a Noé alejado de una gran tormenta, alejado de todos los males que estaban pasando ahí afuera. Dios necesita cerrarte puertas desde afuera para que no te pueda afectar las emociones. Si Dios te cierra una puerta y te hace a ti sentir el dolor de cada vez que Él te va cerrando algo, entonces te será muy doloroso. Por eso Dios, cuando va cerrando una puerta, lo hace desde afuera. Diga, desde afuera. Nuestro cambio no lo pide desde adentro, pero Dios te va cerrando desde afuera. Para no afectar emocionalmente tu vida, para no afectar cualquier cosa que te hayan hecho también, para no afectar cualquier herida que tú tengas de tu pasado, para mantenerte fuera del alcance del peligro también que estaba sucediendo exteriormente. Para eso Dios cerró esa puerta. Entonces hay puertas que Dios ha cerrado en tu vida, que Dios ha permitido que tú ya no la veas ya que son como un obstáculo en tu vida, para que tú entiendas más adelante y te darás cuenta también que muchas de las puertas que Dios te ha cerrado, hoy día tú agradeces. Hoy día tú dices y te das cuenta, Señor, pero ya yo entendí por qué tú me cerraste esta puerta. Ya yo entendí de cuántas cosas tú me libraste. Ya yo entendí de cuántas cosas tú me guardaste. Y otra vez, si Dios lo hace, lo hizo con Noé, lo ha seguido haciendo de diferentes maneras. Pero Dios lo hace para cuidarnos. Diga, Dios nos cuida a nosotros. Diga, Dios actúa como un protector. Hay puertas que Dios abre y tienen límites. Dígale a alguien, cuando Dios abre puertas, tienen límites también. Dios mantuvo una puerta abierta durante 120 años para que un pueblo se pudiera salvar. Pero a los 120 años dice la palabra que Dios cerró la puerta y todos los que no entraron, todos los que no entendieron que Dios estaba abriendo una puerta para una salvación, perecieron toditos, todos perecieron. O sea, las puertas que Dios nos abre a nosotros tienen limitantes, tienen un tiempo y nosotros mismos somos los que tomamos la acción de poder caminar en esas puertas de bendiciones, o nosotros mismos dejamos que esas puertas se cierren en nuestra vida. Dios permite momentos en nuestra vida y nos da la oportunidad para que cambiemos. Dios nos da oportunidad para que seamos una mejor persona. Dios nos da la oportunidad a nosotros para que podamos tener un mejor matrimonio. Dios nos da oportunidad a nosotros para que todo lo que hagamos para Él sea algo bueno, de agradable para Él también. Dios nos permite a nosotros y nos da oportunidad para que cambiemos nuestra salud. Cada vez que pasa algo en nuestro cuerpo, Él nos da una señal. Son puertas que se están abiertas de señales, pero nosotros somos los que debemos preocuparnos para poder cambiar, para poder ser transformados en cada una de las oportunidades que Dios nos da. Dios, a través de abrir y cerrar esa puerta, también muestra su soberanía. Dios muestra la soberanía en nosotros a través de que Él abre puertas y a través de que Él cierra puertas también. Nosotros queremos muchas veces abrir puertas, cerrar puertas, pero Dios muestra su soberanía. Dios muestra la soberanía. Ni Noé pudo cerrar la puerta por dentro, ni la gente que estaban afuera pudieron abrir la puerta cuando Dios la cerró. Porque la soberanía de Dios es tan grande y está por encima de todo lo que nosotros podamos hacer. Cuando Dios abre una puerta o la cierra, esa puerta va a crear un impacto en nuestra vida. Diga, crea un gran impacto en nuestra vida. Y crea un impacto muy significativo. Porque nosotros realmente crea un impacto tan significativo en nosotros que muestra la soberanía de Dios. A veces queremos controlar la soberanía de Dios, pero no podemos controlar la soberanía de Dios. A veces esas puertas que se abren crean una gran expectativa en nuestra vida, pero también hay puertas que se abren o se cierran que crean miedo y crean temor en nosotros.
Y vamos viviendo una vida mirando las cosas con miedo o mirándolas con temor. Al no conocer la voluntad de Dios, al nosotros no tener ese discernimiento, nos crea una inestabilidad. Dios cuántas veces te ha abierto puertas, pero la puerta que Dios te abre, tú la miras con una incertidumbre, la miras con una inestabilidad. Y eso va creando temores en nosotros, porque pensamos y vemos las cosas detrás de eso, todo lo nuevo, porque cada vez que Dios abre una puerta, nos muestra cosas nuevas. Dígale que nos muestra cosas nuevas. Y nosotros siempre tenemos temores a las cosas nuevas. El ser humano siempre va a tener temor a las cosas nuevas. Usted empieza a sentir que tus planes como que fracasan cuando Dios cierra una puerta. Pero también puedes sentir cuando Dios abre una puerta que tú no eres suficiente, que tú no estás preparado para eso. A veces piensa abandonar, a veces piensa que eres incapaz, a veces piensa que eres capaz también. A veces esas puertas que Dios te abre están por encima de las expectativas tuyas, o a veces Dios cierra puertas que las expectativas tuyas se caen. Pero Dios en su soberanía, dígale a alguien, en su soberanía, diga, Dios es Dios. Al final nos damos cuenta que todas las puertas que Dios abre y todas las puertas que Dios cierra no evitaron un dolor peligroso a nosotros. No evitaron dolores, no evitaron situaciones. Porque Dios nunca te va a cerrar una puerta si no es para guardarte o si no es para cuidarte. Dios nunca va a abrir una puerta para ti si no es para llevarte de bendición en bendición. Si no es para llevarte a un nuevo horizonte. Si no es para darte una nueva oportunidad. Si no es para darte un nuevo cambio. Cada vez que Dios te ha abierto una puerta, te está dando una nueva oportunidad en tu vida de cambio. Dígale a alguien, Dios te ha dado una nueva oportunidad de cambio. Nos sentimos muy bien cuando Dios nos da una nueva oportunidad. Todos nos sentimos bien en ese momento. Lo que no nos gusta a nosotros es enfrentar los retos de las nuevas oportunidades. Dios abre puertas y todas las puertas que Dios nos abre son nuevas oportunidades. Dios te ha dado oportunidades inmensas de hacer cosas. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido enfrentar los retos que conllevan las nuevas oportunidades. Y no enfrentamos esos retos, entonces no caminamos en esa buena voluntad de Dios y a veces nos quejamos, a veces nosotros no entendemos o a veces nosotros no comprendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Se presenta como un sueño que se te realiza. Las puertas que Dios abre en nuestra vida se te presentan como una oración contestada, una puerta abierta de Dios. Se te presenta como un milagro. Se te presenta como algo que te sucede eventualmente o de repente. Se presenta como algo que te despierta un gozo, que te despierta una esperanza, que te despierta una fe, que te despierta una felicidad. Porque las puertas que Dios abre en nuestra vida, algo bueno nos van a hacer sentir a cada uno de nosotros. Lo que no nos gusta es salir del confort. Lo que no nos gusta a nosotros es que cada vez que Dios nos da una nueva oportunidad, son nuevos retos en nuestra vida. Son nuevos retos que nos van confrontando a nosotros, que nos hacen a nosotros como extendernos más, que nos hacen a nosotros empezar a prepararnos más, a capacitarnos más, y nos lleva a nosotros en un reto tan grande que la fuerza que tú tenías antes, que el conocimiento que tú tenías antes, o lo que tú hacías antes cuando tú entendías que estaba bien, cuando Dios te da una nueva oportunidad, va a tener que estar por encima de los límites de antes. Porque cuando Dios te da una nueva oportunidad, con lo que tú haces ahora no va a poder lograr todo lo nuevo que Dios te tiene después. Y hay gente que quieren seguir igual en las nuevas oportunidades que Dios le da. Y Dios te abre puertas, Dios te da nuevas oportunidades, Dios te da nuevas cosas que te muestra que puedes alcanzar. Lo que pasa es que cada vez que Dios te muestra algo, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser diferente. Tu vida tiene que enfrentar nuevos retos. Tu vida tiene que entrar en una capacitación, en una preparación. Dígale a alguien, te está preparando para los nuevos retos de Dios. Pregúntele.
Pero hágale así, mire, tú te estás preparando. Mire como yo lo estoy haciendo ese base. Tú te estás preparando para los nuevos retos que Dios te tiene. Diga, te estás preparando. Pero no es que Dios te quiere llevar a un estrés. Dios nunca te va a llevar a un estrés. Dios nunca te abre puertas para que meterte en un estrés. Jamás en la vida. En el estrés te entra tu iglesia. Tú te entras en el estrés porque te sientes que no estás capacitado, te viene el estrés. Porque te sientes que no estás preparado, te viene el estrés. Porque te sientes que lo que Dios te está dando te demanda tanto que te mete en un estrés. Pero lo que Dios te da no te lo da para que camine en un estrés, ni vive en un estrés. Por eso tenemos que saber que si Dios te abre una puerta, te traerá paz, te traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios te abre una puerta, te llena de gozo, te llena de tranquilidad, te siente bien, te siente como que hay unos aires. La gente en el mundo dice, se sienten los aires de Navidad. ¿Usted ha oído eso? Pues diga, no, los cristianos debiéramos decir, se sienten los aires de una nueva puerta. Diga, se sienten los aires de que se está abriendo algo nuevo. Diga, se sienten los aires de que algo nuevo Dios va a hacer con tu vida. De un amén bien fuerte. Mateo 7, de 7 al 12, eso fue Jesús hablando y dijo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se le abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Porque el que busca y el que llama, ahí como que poco no hablaron. Predique conmigo esta mañana. Digan conmigo, el que pide, se le dará. El que busca, encontrará. El que llama, se le abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca y el que llama, se le abrirá. Entonces, mucha gente dice, pero ¿y por qué Dios no me abre una puerta? Es que al haragán, al que no se esfuerza, al que no ha entendido que tiene que hacer algo, no se le van a abrir puertas. Dios no te está diciendo, yo te voy a abrir una puerta porque yo te la voy a abrir. La palabra enseña que algo usted tiene que hacer. Él dice, el que llama se le va a abrir. Usted tiene que provocar algo en su vida. Usted tiene que llamar ese algo en su vida. Si usted está cansado de la vida que tiene, usted tiene que empezar desde hoy a llamar por la mejor vida que usted quiere tener. A llamar por ese mejor matrimonio. A llamar por esa salud. A llamar porque sus hijos cambien. A llamar porque sus finanzas cambien. Porque lo que usted habla... ¿Dónde está lo que vienen los lunes a la iglesia? Tiene poder su boca. Diga, tiene poder su boca. Jesús dijo, llamen y se le abrirá. No crea usted que Dios le va a abrir una puerta porque usted tenga los brazos cruzados. No crea usted que Dios le va a abrir una puerta a usted porque usted está sentado en su casa. No crea usted que Dios le va a abrir una puerta a usted porque Dios le abrió una puerta a Juan Carlos. Entonces yo me voy a juntar con Juan Carlos y ya yo voy a caminar bajo esa puerta. No, esa puerta se la abrió Dios a Juan Carlos, hermano. Oiga como dijo una hermana por ahí, no sea haragán. Jesús dijo, llame y se le abrirá. Usted tiene que saber que tiene que llamar para que se le abra. Dios no te va a abrir puertas porque tú te quedes con los brazos cruzados. A nadie es más, Proverbio habla de la gente haraganes. Proverbio habla de la gente que no son diligentes. Proverbio habla de la gente que duerme mucho. Proverbio habla de la gente que son perezosas. Es más, dice del negligente, dice del perezoso, dice del haragán, dice del que duerme mucho, que el mal se le acerca a su casa, que el mal le llega rápido, que el mal le llega. Entonces esa puerta no es de Dios la que se abre ahí, porque la puerta de Dios te dan paz. Porque las puertas de Dios te llenan de gozo. Y Dios espera que busquemos, que trabajemos, que usemos nuestros dones, que usemos nuestros talentos, que nos esforcemos, iglesia, que nos ejercitemos en la oración. Una de las maneras de llamar a Dios es a través de ejercitar la oración.
Cuando usted ora, usted está llamando a Dios. Usted está hablando con Dios. Noé tuvo que caminar junto a su familia para entrar en esa arca. Y luego Dios, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Noé tuvo que caminar como Dios le dijo. Si usted no se mueve, si usted no hace una acción, si usted no provoca algo, entonces Dios o no va a abrir o no le va a cerrar. Eso me enseña la palabra de Dios. Noé tuvo que caminar junto a su familia, caminar para entrar a ¿dónde? A una nueva oportunidad. Entonces usted quiere vivir en una nueva oportunidad, pero se queda estático. Este hombre tuvo que moverse, haga así conmigo, se movió. Usted tiene que moverse. Usted tiene que entrar en una acción. Usted tiene que entender que Dios te va a abrir puertas, pero a ti te corresponde una acción. Así Dios espera que demos el paso hacia una nueva oportunidad que Él te brinda. Dios está esperando que tú des el paso a una nueva oportunidad. Y por eso usted ve gente que se quedan atrás. Porque cada vez que usted da un paso, cada vez que usted da un paso hacia adelante, mire ese púlpito que está aquí, mire esa bocina. Esa bocina está ahí. ¿Dónde está la bocina? Ahí. Esa bocina se mueve. No se mueve, pero yo me muevo. Cada vez que yo doy un paso, que yo estoy haciendo de esa bocina, alejándome de la bocina. Entonces cada vez que usted da un paso de fe, cada vez que usted acciona algo en su vida de Dios, cada vez que usted se prepara, cada vez que usted empieza a provocar a Dios en cosas que usted quiere ver en su vida, usted se va alejando de la miseria, de la escasez, de la pobreza, del mal que está viviendo, de la situación que usted va viviendo. Pero tenemos nosotros que dar ese paso. Me llama la atención que caminar, cruzar implica dejar atrás. ¿De qué dejo atrás? Pregúnteme, pastor, ¿qué yo tengo que dejar atrás? Pregúnteme, ¿qué tengo que dejar atrás? La comodidad. Dejar atrás, asumir responsabilidad y no cumplirla. Dejar atrás la soñolencia. Dejar atrás los temores. Dejar atrás todas aquellas cosas que te hacen retroceder. Nosotros nos gusta retroceder para forzar la cerradura de la puerta que ya Dios cerró. Hay gente que en vez de caminar para adelante, caminan para atrás. Entonces, cuando Dios te abre una puerta, Dios no te abre dos puertas. Dios te cierra una y te abre otra. Dios te da una oportunidad, pero algo te está cerrando. Porque si te deja toda la puerta abierta, entonces tú te vas a volver loco y no sabes para dónde coger. Dios es un solo camino. Dios, cuando te traza un camino, te va cerrando aquellas cosas que tú sabes que tienes que empezar a dejar. Pero nosotros nos gusta tanto caminar hacia atrás, caminar contrario a lo de Dios, que ya la puerta que Dios cerró, nosotros somos tan capaces somos nosotros que queremos romper hasta el cerrojo de la puerta que Dios cerró. Gente rompiendo el cerrojo de puertas que Dios cerró en su vida. Gente rompiendo cerrojo de cosas que ya Dios cerró, que no quiere que tú retrocedas, que no quiere que tú vuelvas atrás, que no quiera que tú quieras abrir esas puertas de nuevo. Dígale en la puerta que Dios te cerró. Diga, ya no force esa cerradura. Diga, ya no la force, porque Dios la cerró. Me llama la atención que hay gente que retroceden a forzar la cerradura que ya Dios te cerró. ¿Cuánta gente queriendo abrir esa cerradura? Cuando Dios te cierra una puerta, nuestra parte no es forzar la cerradura. Cuando Dios te cierra una puerta, tu trabajo no es querer forzar a abrir esa cerradura. No es querer forzar a abrir esa puerta, porque ya está cerrada. Dígale, ya está cerrada. Para cruzar la puerta que Dios abre y dejar cerrada la que Dios te cierra, entonces nosotros necesitamos rendir el orgullo, rendir el ego. Pero hay algo importante que usted tiene que aprender a aceptar: el sí y el no de Dios. Diga, acepta el sí y acepta el no de Dios. Y a veces nosotros no queremos aceptar el sí o el no de Dios. Cada vez que usted va a pasar por una puerta, usted llega a un lugar donde hay un espacio. Fíjense que cuando se construye una casa, siempre para entrar y abrir esa puerta hay como una calzadita, o hay un escaloncito, o hay un descanso, o hay algo.
Usted antes de entrar a esa puerta, hay un lobby. Usted llega a su casa, antes de abrir la puerta, usted tiene allá hasta un chin de cemento le vacía, maltico. Porque esa es la entrada de esa puerta. O usted se detiene para abrir esa puerta. El asunto es que antes de usted entrar, usted está en un lugar que se llama una antesala. Dígale que tú estás en la antesala. Diga, está en la antesala. Dios te pone en un lugar de espera siempre. Dios te va a poner en ese lugar de espera. Y ese tiempo de cerrar y abrir es un tiempo de madurar. Dígale a alguien, madurar. Es un tiempo de crecer. Cuando Dios te va a abrir una puerta y te cierra otra, y tú estás en esa antesala que todavía no ha entrado, no ha podido cruzar a esa nueva puerta que Dios te tiene, Dios te para en ese lugar para prepararte, para madurarte, para capacitarte, para que tú entiendas que necesitas madurar, crecer. ¿Cuál es la reacción de nosotros ante el silencio de Dios? Porque a veces hay puertas que estamos esperando que se abran, pero no se han abierto, porque hay un silencio de Dios. ¿Cuál es la reacción de nosotros ante ese silencio? Nosotros tenemos que entender que en esa sala de espera nosotros tenemos que ser pacientes. Dígale bien, paciente. Jesús dijo, el que toca, se le abrirá. Diga conmigo, el que toca, se le abrirá. Él no dijo que cuando tú vas a tocar, la puerta se abre. Él dijo que tú tienes que tocar y la puerta se va a ¿qué? Abrir. Entonces a veces tenemos que tocar. ¿Cuántas veces usted ha visitado a un amigo y le toca el timbre y la puerta no se abre? Usted no tiene la llave, la puerta no se abre. Usted tiene que esperar que diga conmigo, hasta que le abran la puerta. Pero hay gente que se desesperan. Hay gente que dicen, parece que no está ahí. Yo me voy. No está ahí, me voy. Y se va. Y yéndose, ahí mismo abren la puerta. Y usted llama, pero yo pasé por allá y toqué. Pero yo bajé en 5 minutos. Pero yo me fui. Pues te perdiste de esta comida rica que nosotros teníamos ese día. Y Dios mío, por desesperado se perdió algo. Y así hay gente desesperada que están tocando. Pero todavía el hombre está vistiendo, cambiándose, preparándose para darte lo que te va a dar. Y tú te desesperas y te vas. Y cuando Dios la abre, tú no estás ahí. Y cuando se abre, entonces no te encuentran. Porque tocaste, pero te desesperaste. No es lo mismo tocar y esperar hasta que se te abra la puerta. Entonces tú serás partícipe y tendrás el privilegio de poder entrar. De poder entrar. Hay mucha gente que están tocando, pero están tocando las puertas equivocadas. Están tocando los lugares equivocados. Porque no conocen la voluntad de Dios. Porque no tienen un discernimiento. Cuando usted no camina en la voluntad de Dios, ni tiene discernimiento, usted tocará puertas de Dios, pero también tocará puertas que no son de Dios. Al no darse cuenta, empieza a tocar puertas. Y hay gente que dice, yo voy a tocar todas las puertas, las que se me abra. Usted ha visto una gente desesperada que andan persiguiendo, que toca una puerta para que le abran, toca otra para que le abran. No sabe, no tiene una dirección. Y a veces andamos sin dirección. Necesitamos que Dios nos abra una puerta, pero empezamos a tocar tantas puertas que no sabemos cuál es que se va a abrir en nuestra vida. Dios no te produce confusión nunca. Cuando Dios te abre una puerta, tú sientes una corazonada, tú sientes una dirección, tú sientes una paz interior, tú sientes como que el entorno está agradable, tú sientes como que está todo alineado a la palabra de Dios. Cuando Dios te abre o te cierra una puerta, hay paz. Dígale a alguien, hay paz. Diga, pero una paz grande. Diga, es grande la paz. Diga, no hay angustia. Ayúdame a predicar, iglesia, no hay angustia. No hay confusión. Diga, no hay culpa. Diga, no hay culpa. Pero si sucede todo lo contrario, y la puerta que usted toca, no es la puerta de Dios, sucede todo lo contrario. Usted se da cuenta que su vida vive, que no tiene paz.
usted se da cuenta que su vida vive en angustia, que su vida vive en confusión, que vive con un sentido de culpabilidad. ¿Y para qué fue que yo hice esto? ¿Y para qué fue que yo hice aquello? ¿Y para qué fue que yo entré en esto? Si usted es todo lo contrario, entonces usted vive una vida de ansiedad. Esa puerta no es de Dios, porque las puertas de Dios te traen paz. Dios te traen paz. Dios nunca te va a abrir una puerta para que tú mientas. Si usted está mintiendo, esa puerta no es de Dios. Porque las puertas de Dios usted no tiene que mentir para ser parte de lo que Dios le tiene. Cuando usted miente, cuando usted se engaña a usted mismo o engaña a los demás, cuando usted daña, cuando usted descuida aún sus prioridades, Dios nunca te va a abrir una puerta para que tú te conviertas en otra gente. Dios nunca te va a abrir una puerta para cambiarte tu identidad. Dios nunca te va a abrir una puerta realmente para que tú te sientas cargado. No, Dios te va a abrir una puerta y las puertas que Dios abre son de bien y no son de mal. Cuando Dios cierra una puerta es para salvarte de un peligro. Pero cuando Dios abre una puerta es para traerte salvación. Hay una diferencia ahí. Entonces lo hace, pero te trae una salvación. Dios te abre puertas también para sacarte de un estancamiento. Porque tú vas a tener que moverte, entrar, caminar hacia esa nueva puerta. Y eso te hace a ti avanzar y dejar todos los retrocesos en tu vida y dejar todos los estancamientos en tu vida. Cuando Dios te abre una puerta, te lleva al propósito, te lleva a un crecimiento espiritual, te lleva a entender que tú tienes que crecer todos los días. Hay una demanda en tu vida, te saca del fracaso y te desarrolla al máximo tu potencial. Cada vez que Dios te abre una puerta, saca lo mejor de ti, te saca algo grande de ti, te saca un gran potencial. Yo tengo una hermana aquí, se graduó de una carrera, está haciendo esto, pero Dios le está sacando y abriendo puertas, sacándole un gran potencial. Porque lo que hace que te confronta para tú crecer, cuando usted sale de una temporada de prueba, de escasez, de confusión, de fracaso, entonces a usted se le ha abierto una puerta. Si aquí hay gente que me dice, Dios me sacó de un fracaso, Dios me sacó de una confusión, Dios me sacó de una vida que tenía perdida, Dios me sacó de un pasado doloroso, Dios me sacó de una enfermedad, diga, Dios me abrió una puerta. Levante la mano a cuánto Dios le ha abierto puerta. A todo. Cada vez que se abre una puerta, usted sale del área de espera. Dígale a alguien, salite del área de espera. Cuando Dios te abre una puerta, sale del área de espera. Sale del lugar que ha estado tocando, porque ya se te abre la puerta. Entonces sale de ese lugar de espera. Usted está ahí afuera esperando y si esa puerta está cerrada, usted se reúnen 2, 3, 4, 5 las personas que se reúnen ahí para entrar. Entonces cuando se abre la puerta, ¿qué pasa? Hay un movimiento en la fila. Todo el mundo empieza a entrar, todo el mundo empieza a caminar, todo el mundo empieza a moverse. Realmente Dios se manifiesta como un escudo que mantiene tu vida. Cuando Dios cierra puerta, lo hace para cuidarte, para protegerte. Una puerta es un punto de transición, es un cambio de estado, es una transición en tu vida. Usted se acuerda antes, cuando estaba pequeño, a uno le decían, hay 3 tipos de estados, sólido, líquido y gaseoso. ¿Usted se acuerda de eso? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Usted se acuerda de eso? Sólido, líquido y gaseoso. El sólido, yo digo que es el maduro. El que ha madurado, está sólido. Pero el líquido y el gaseoso, ¿qué forma coge? La forma del recipiente, la forma de lo que sea. Usted echa agua ahí, se pone como ese cilindro. Usted echa agua aquí, se pone como esa botella. Usted echa agua en el piso, se pone como el piso. Entonces, Dios quiere que en ese cambio de vida de nosotros maduremos. Porque si usted sigue una vida de inmadurez, de inestabilidad, que no sabe lo que quiere, que no sabe qué puerta tocar, que no sabe qué dirección tomar, que su vida anda sin rumbo, que usted no tiene rumbo. Hay gente que se levantan y no saben lo que van a hacer con su vida.
Hay gente que andan en la vida, pero no se ven con un propósito. Hay gente que caminan en la vida, pero no saben a dónde van a llegar. Y así mismo arrastran a sus hijos. Así mismo arrastran, ustedes que van todos, que no saben dónde llegar. Pero Noé sabía que tenía que entrar por esa dirección y arrastró a toda su familia a una salvación. Wow, dice la hermana. Entonces Dios quiere que maduremos. Dios no quiere que te quede en el estado líquido y gaseoso, inestable. Que tome la forma de toda condición. Hoy está bien, está contento. Mañana hay un problema, está con problema. El otro día está en gozo y usted dice, wow, fulanito le fue bien en algo porque usted sabe que está en gozo. Yo siempre he dicho que mucha gente son determinados por el billete de papeleta que tenga en el bolsillo. Un día tiene un papeleta bueno, usted lo ve en gozo. Pero cuando no tiene nada en el bolsillo, ese está como el gaseoso y como el líquido y usted lo ve en depresión. Usted lo ve en depresión caminando. Depende de la condición. Depende del estado que esté. Dios te cierra ciclos que representan nuevos comienzos. Hay gente que Dios le ha cerrado ciclo en su vida y no han entendido que Dios le está dando una oportunidad a un nuevo comienzo. Y los ciclos usted tiene que saber, cada vez que usted quiere retroceder a lo mismo, volver a lo mismo, que usted vive la misma vida, 20 años viviendo la misma vida, 20 años sin avanzar, 20 años sin crecer, dígale, usted no ha cerrado el ciclo. Usted tiene que cerrar esos ciclos. Porque Dios quiere llevarte a una nueva oportunidad. Cada vez que usted se para frente a una puerta suceden 3 cosas. Pregúnteme, pastor, ¿cuáles son las 3 cosas? Para que no se duerma. Diga, pastor, ¿cuáles son esas 3 cosas? Cada vez que usted se para en una puerta van a suceder 3 cosas. Primero, te obliga a elegir. Diga, te obliga a elegir. Cuando usted se para en una puerta, usted elige o entro o salgo. O me quedo, a menos que usted sea como la señora que dice, María, va subiendo la escalera y dice, María, yo estoy bajando, estoy subiendo. Hay gente así, que están frente a la puerta y dicen, Urania, yo entré o yo salí. Que están frente a la puerta pero no saben, no tienen una dirección. Entonces van a suceder 3 cosas. Lo primero, usted tiene que elegir. O se queda afuera o usted entra. Pero yo le hablo a una iglesia en esta mañana, iglesia Celaré, que cuando Dios te abra la puerta, no te quede afuera. Entra a esa puerta de bendición. Entra a esa puerta de bendición. Número 2. Diga conmigo, número 2. Diga, pregúnteme. Usted obliga a elegir, a quedarte donde está o entrar. Número 2, te hace o retroceder. Y número 3, o te hace avanzar. Una puerta te hace retroceder o te avanza. Cuando usted sale es una cosa. Cuando usted entra es otra cosa. Te hace avanzar o te hace retroceder. Para muchos, pero muchos no la cruzan. Porque no quieren asumir el reto. Dígale que no quieren asumir el reto. Dios mismo tiene la llave de tu vida. Dios es que tiene la llave de tu cambio, de tu futuro. Por eso tienes que aprender a depender de Dios. Cuando tú sabes esto, cuando tú empiezas a depender de Dios y saber que Dios tiene la llave para abrirte nuevos caminos, para darte una nueva vida, entonces se te va la ansiedad, se te va la desesperación, se te va el sentido de ser mendigo, se te va el sentido de estar esperando. Déjame ver si fulanito me ayuda, déjame ver si fulanito me ve. No, sí, Dios va a poner gente que te van a ayudar. Pero tú tienes que saber que el que tiene la llave, dígale a alguien, tiene que saber que el que tiene la llave de lo que tú necesitas se llama Dios. Deja de pensar, iglesia, que me van a arruinar mi vida. Deja de pensar, ¿y cómo es que voy a hacerlo? Deja de pensar, ¿realmente será una oportunidad o no será una oportunidad? Deja de estar pensando con desconfianza. Porque cuando tú sabes que Dios es que tiene la llave, no va a depender de ti abrirla o cerrarla. De ti depende la fe, la convicción de creerle a Dios.
la convicción de tú saber que Dios lo puede hacer en tu vida. Porque abrir o cerrar una puerta no depende de tu fuerza. Y hay gente que han querido abrir puertas por la fuerza, cerrarla por la fuerza, abrirla por la fuerza, cerrarla por la fuerza. Dios mío, este matrimonio me está destruyendo, lo voy a cerrar por mi fuerza. Divorcio, Señor, mira, este problema que tengo financiero, Señor, yo lo quiero cerrar. Se quitan hasta la vida. Y hay gente que andan forzando, queriendo cerrar la puerta. Otros quieren abrirla y forzan. Entonces terminan mintiendo, engañando, haciendo todas las cosas que después se les repercute en un problema. Pero la palabra dice que el que tiene la llave es Dios. Dígale a alguien, es Dios que tiene la llave. Cuando aprendemos nosotros y entendemos que Dios tiene la llave, entonces aprendemos a buscar a aquel que crea, a aquel que hace. Y el mínimo movimiento que Dios espera de nosotros es un movimiento de fe, de que le creamos. Cuando aprendemos a tocar, cuando aprendemos a llamar, entonces nosotros desarrollamos lo que se llama perseverancia. Diga a alguien, perseverancia. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos estas tres palabras, que nosotros tenemos que tocar, buscarle, y también nosotros tenemos que clamarle a Dios día a día. Dios había abierto una gran puerta para el pueblo, pero ellos no vieron lo bueno detrás, ellos vieron lo peor. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto del yugo de la esclavitud, lo lleva a una gran puerta. Él le dice, le abre una gran puerta. Lo voy a llevar a un lugar que fluye leche y miel. Lo voy a llevar a un lugar ahí donde van a ser bendecidos. Lo voy a llevar a un lugar, a una tierra prometida. Dios le abre una gran puerta, pero cuando van y miran a través de la endija o miraron un poquito por la puerta, no se fijaron en el Dios que les había abierto la puerta. Lo que se fijaron fue en el reto que había detrás de la puerta. Vieron los gigantes, se vieron ellos como langosta. Y así hay gente que todavía Dios no le ha abierto la puerta a lo grande. Los que han mirado un poquito lo que Dios puede hacer en esa oportunidad que Dios le va a dar, y empiezan a mirar los gigantes. Empiezan a verse ellos como langosta. Empiezan a sentirse insignificantes porque no han entendido que es Dios que te abre la puerta. Y cuando Dios te abre la puerta, todo lo que haya detrás de ahí, diga, Dios se va a encargar. El miedo te hace preferir no cruzar la puerta. Vino un miedo en esta gente. Vino un temor en esta gente. Ellos no quisieron entrar. No quisieron avanzar. Ellos vieron lo peor detrás. Ellos lo que vieron fueron los gigantes que habían dentro. Ellos no vieron la bendición que Dios les tenía. Porque cada vez que Dios te abre una puerta, va a haber obstáculos. Va a tener que forzarte. Va a tener que sacrificarte. Va a tener que pagar un precio. Va a tener que trabajar más. ¿O usted cree que cuando usted lo asciende en el trabajo es para que siga haciendo el mismo trabajo que usted hacía en la posición de abajo? No. Todos aquí que lo han ascendido en un trabajo saben que usted hacía algo, pero cuando lo ascendieron, usted tuvo que aprender cosas nuevas. Usted tuvo que hacer cosas nuevas. Usted tuvo que actualizarse. Usted tuvo que aprender nuevos procedimientos. Usted tuvo que empezar a aprender cosas nuevas. Pero al hombre no le gusta. Por eso hay gente que Dios le abre puertas, le abre puertas, le abre puertas. Pero ellos mismos han decidido quedarse de este lado de la puerta porque no han asumido el reto que conlleva la nueva bendición en tu vida. Y el pueblo, dice la palabra, que cuando fueron y vieron la bendición que Dios le tenía detrás de esa puerta, ellos dijeron en sus murmuraciones, ellos dijeron, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Así decían ellos. Y siguen, para morir atravesado por la espada. Y que nuestras esposas, nuestros niños se convierten en el botín de la guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Esta gente querían ir con una maceta a romper los cerrojos que Dios había cerrado de ese Egipto.
Así hay gente que Dios le está dando nuevas oportunidades, pero ven la dificultad tan grande que prefieren ir a romper el cerrojo de la puerta de la esclavitud, de la puerta donde Dios te sacó, de la puerta de abandono, de la puerta de incertidumbre, de la puerta que Dios te cerró. Hay gente que Dios le abre puertas, pero prefieren avanzar, pero no prefieren avanzar, no prefieren crecer, quieren seguir funcionando como antes. Dígale, en lo nuevo de Dios, usted no puede seguir funcionando como antes, dígaselo. Diga, si Dios te va a dar algo nuevo, dígale, si Dios te va a dar algo nuevo. Si tú estás esperando algo nuevo de Dios, no puedes seguir funcionando como funcionaba antes. Señor, cámbiame a mi esposo. Señor, cámbiame mi matrimonio. Pero no le está diciendo cámbiate a ti. Porque para tú entrar en esa nueva temporada, tú vas a tener que cambiar también. Hay gente pidiéndole puertas. Señor, bendíceme, ábreme una puerta, ábreme esto. Y Dios dice, pero ¿y cómo la puerta está abierta? Lo que pasa es que tú estás ciego, no la ves. La puerta está abierta, lo que pasa es que tú tienes miedo a entrar. O la puerta no te la ha abierto porque todavía tú no estás preparado. Porque si ves el reto que hay detrás, va a salir patica para que te tengo, pejito. Dígale a alguien, paquita, patica para que te tengo. Diga, pejito. El miedo te hace enamorarte del pasado. Pen. Dígale, el miedo te hace enamorarte del pasado. El miedo te hace querer volver para atrás y buscar todo lo que soltaste. El miedo te hace enamorarte de las prisiones. Esta gente se enamoraron. Ay, pero era mejor haber estado esclavo en Egipto. Se enamoraron. El pueblo prefería el castigo, el latigazo, los ladrillos, que lo nuevo que Dios les tenía. Que lo nuevo que Dios les tenía. Pero Josué y Caleb dijeron, no, si Jehová se agradare, Él nos llevará a esa tierra. Si Jehová se agrada, todas las puertas que Él te abra, Él te va a entrar y te va a capacitar y te va a preparar. Debido al pánico, al miedo, la inseguridad, a no valorar lo que Dios le había dado, pregúnteme qué pasó. Diga, pastor, ¿qué pasó? Los jóvenes preguntan, pastor, ¿qué pasó? 40 años en el desierto dando vueltas. Lo grande es que murieron dando vueltas, hermano. No pasaron la puerta. No cruzaron la puerta. Se mantuvieron 40 años dando vueltas. Dios te pone una gran oportunidad como una puerta abierta. Pero el miedo, el libertinaje muchas veces de querer nosotros hacer lo que queremos, sacar a Dios, el anhelar cambiar pero no cambiar de verdad, entonces todo eso obliga a Dios a cerrar la puerta. 120 años una puerta abierta le dio oportunidad a Dios a un pueblo, y a los 120 años se cerró la puerta. Dios te quiere abrir puertas, pero no deje que Dios te la cierre. En lugar de pedir, ¿qué hicieron esta gente? Se quejaron. En lugar de buscar con fe, ¿qué hicieron esta gente? Quisieron volver a lo mismo. En lugar de llamar, tocar, ¿qué hicieron esta gente? Retroceder. Esta gente quisieron retroceder. Para que una puerta se abra, hay que permanecer, iglesia, diga conmigo, tocando, diga clamando, buscando, diga cambiar, mejorar, diga queriendo ser mejor cada día. Esta gente vieron a Dios pequeño, mientras Josué y Caleb vieron al Dios más grande que los gigantes. En una oportunidad grande que Dios te dé, tú tienes que ver al Dios más grande que todos los retos que te vengan. La solución para caminar en lo nuevo que Dios te da, te va a dar, está ahí mismo, lo dijo Jesús. Si usted busca Mateo, Jesús dio la respuesta, y con esto voy cerrando. Sube la alabanza, por favor.
En el mismo Mateo 7:7, Jesús dio la respuesta de por cómo nosotros tenemos que saber entrar en esa puerta. Jesús dijo: pedid os se dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Diga conmigo: se le abrirá. Pero después Jesús sigue diciendo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Que si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente. En otro evangelio dice que si tu hijo te pide un huevo, le dará un escorpión. Entonces Jesús da la clave. Jesús da la clave, porque nosotros acostumbramos más a mirar lo malo que lo bueno. Si Dios te bendice, si Dios te da una nueva oportunidad, iglesia, si Dios te abre una puerta, una gran puerta, si Dios te abre un camino nuevo, si Dios te da la oportunidad de avanzar, no retroceder. Pablo dijo: se me ha abierto una puerta nueva. Pero después sigue diciendo: pero allí en esa puerta nueva se me levantó una tempestad, se me levantó esto, lo otro. Pero en un evangelio Pablo dijo también: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos miedo porque no entendemos que el que nos llama, el que nos abre la puerta, el que tiene la llave. Haga así conmigo, póngase de pie y siéntese de nuevo para que usted se articule un poquito en estos 3 minutos que nos quedan. Haga así, coja la llave. Haga así, coja una llave. No, usted está prendiendo un motor, Rafael. Es una llave. La llave. Abra. Diga, no es mi mano. Diga, no es mi mano. Diga, esta es la mano de Dios. Diga, es Dios que tiene la llave. Diga, es Dios que me da una nueva oportunidad. Es Dios que me abre la puerta de la salud, de mi restauración, de mi cambio, de mi finanza. Es Dios. Diga, es Dios. Es Dios. Siéntese, por favor, si puede. Déselo fuerte a Dios. Lo que pasa es que cuando tenemos una mentalidad de mendigo, cuando tenemos una mentalidad de miedo, de temores, de incertidumbre, de fracaso, cuando tenemos experiencia, iglesia, de que hemos tocado puertas y que hemos forzado nosotros y hemos dicho: esa puerta es de Dios, pero después viene la calamidad, habla de mentira, engaño, y Dios te la cierra y dice: ay, Señor, gracias por cerrarla. Ahora yo sé que esa no era tuya, pero yo sé que tú la cerraste. Déjame solo un minuto para que ellos entiendan esto. Para que entiendan. Cuando tú llegas con una mentalidad de mendigo, una mentalidad de huérfano, de protegido, una mentalidad que nunca ve las oportunidades de Dios, una mentalidad de que siempre lo que mejor quiere es retroceder y volver para atrás, para el Egipto, para la esclavitud, al retroceso. Entonces nunca te das cuenta que es Dios quien le dijo al pueblo: lo voy a sacar de donde, de Egipto, al desierto, a adorarme. Y allá en la adoración del desierto van a cruzarlo, van a entrar en la puerta nueva que yo le estoy abriendo, que es una puerta donde fluye leche y miel, donde ellos mismos trajeron hasta una uva que no la podían cargar entre un solo hombre, que eran todos grandes. Y sin embargo, detrás de esa puerta ellos no vieron las oportunidades. Lo que vieron fue sus propios temores, su propio miedo, los retos que tenían, aquellas cosas que ellos tenían que pasar, que sobrepasar, que prepararse. Porque si usted cree que cuando Dios le abre una puerta nueva, usted no va a tener que prepararse, usted no va a tener que orar más, usted no va a tener que pagar un precio más, un sacrificio más. Hay gente que están orando: Señor, ábreme una puerta de trabajo, pero le abre un trabajo, le abre otro, y cuando tienen 3, empiezan a quedar mal con el tercero, porque ya están con el primero y dicen: bueno, Señor, se te fue la mano, y empiezan a hablar mentiras, a quedar mal. No, cuando Dios te abre una puerta, no es para eso, o te quedas acostado, o te levantas tarde. No, y Dios te abre una puerta, significa que te va a tener que forzar más, dar más,
que si hacía una cosa en la mañana, en la tarde. A veces conozco hermanitas que cuando vienen a ver amanecen haciendo algo para poder cumplir, porque saben que es una bendición de Dios. Pero el que no sabe que es de Dios se acuesta a dormir y no valora lo que Dios le da. Entonces Jesús habla y da la solución y dice: tú sabes por qué tú tocas, tú sabes por qué tú llamas, tú sabes por qué tú le pides a Dios. Y realmente no te das cuenta que Dios te está abriendo una gran puerta, una gran bendición. Porque te olvidas de que quien tiene la llave se llama Dios. Diga conmigo: el que tiene la llave, diga, se llama Dios. Y Jesús dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Usted sabe que usted es el hijo de Dios. Y con esto cierro. Tengan alabanza en QA. Usted sabe que usted es un hijo de Dios. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Diga: yo soy un hijo de Dios. Y Jesús dice: ¿qué padre que su hijo le pida un huevo le va a dar un escorpión? ¿Qué padre que su hijo le pida pan le va a dar una piedra? Entonces, cuando nos perdemos de esta parte aquí y no entendemos que si Dios dice que si tú clamas, Él te va a escuchar, que si tú tocas, Él te va a abrir, que si tú lo buscas, lo va a hallar. Pero Él más adelante te dice: te voy a abrir, me va a hallar, te voy a abrir una nueva puerta, te voy a escuchar. Pero no te sorprenda cuando tú entres a lo nuevo, porque en lo nuevo, cuando tú veas el escorpión, cuando tú veas el pan que yo te voy a dar, cuando tú veas la bendición que yo te voy a dar, cuando tú veas el huevo, cuando tú veas el pescado, cuando tú veas el pan, lo que está detrás de esa puerta, la bendición que está ahí, no te olvides que soy yo tu papá y yo no te voy a dar una piedra por un pan. Aunque tú lo veas difícil, ahí en esa puerta que Dios te abre hay bendición. Yo te dije que para que me entiendan. No quiero que entren en la emoción de yo sé que hay una unción poderosa, pero yo quiero que usted no pierda esto. Jesús lo que le está diciendo es: cuando tú toques, cuando tú clames, cuando tú me busques, me va a encontrar. Te voy a abrir la puerta, pero cuando tú entres, no te puedo olvidar que lo que tú ves que es una piedra, que lo que tú ves que son gigantes, que lo que tú ves que son escorpiones, porque eres tú que lo ves. Él dice: tu padre, aunque tú veas las cosas difíciles allá, no te llevó ahí a darte algo difícil. Él te llevó ahí a darte algo bueno. No piense que si tú le pediste a Dios en esa nueva oportunidad que Dios te da, en esa transición que Dios te da, en ese nuevo camino que Dios te da, no piense que si tú le dices al Señor un pan, Dios te va a dar una piedra, aunque de aquel lado para ti sea una piedra, porque hay una nueva vida, hay un nuevo nivel, hay cosas nuevas temporadas, hay cosas nuevas. No va a ser fácil, porque si no, no son puertas nuevas. Lo nuevo es nuevo, diga: lo nuevo es nuevo. Cuando usted tiene algo nuevo, es algo desconocido. Usted tiene algo nuevo, aunque sea repetitivo, lo nuevo es nuevo. Diga: lo nuevo es nuevo. Y ahí detrás, cuando usted entra a lo nuevo, usted no puede mirar que lo que usted pensaba que era pan, usted diga: ay, pero fue una piedra que Dios me dio. Ay, pero fue un escorpión que me salió esto. Pero yo pensaba que Dios me iba a abrir la puerta de tal manera que me iba a quitar todos mis enemigos. Yo pensaba que yo no iba a encontrar escorpiones, que yo no iba a ver piedras, que yo no iba a ver aquí serpientes, que yo no iba a ver gigantes. Diga: sí, van a estar todo eso, pero tu padre, aunque tú veas piedra, es pan. Dile: aunque veas piedra, es pan. Aunque veas escorpiones, huevo. Aunque tú veas lo que quiera mirar ahí de aquel lado, diga: es bendición de Dios. Porque tu padre que está en los cielos, cuando tú le pides pan, Él no te va a dar una piedra. Aunque tú lo veas difícil, diga: ahí Dios me va a bendecir. Cuando Dios te abre o te cierra puertas, son para bien. Y entonces entendemos que Él tiene la llave. Detrás de ese lugar, entonces tú no puedes pensar lo contrario.
Tú no puedes decir allí, ay, pero el Señor me llevó a una tierra que fluye leche y miel, pero aquí hay unos gigantes. Tú no puedes decir de ese lado, ay, pero yo pensaba que Dios me iba a dar pescado y lo que yo estoy mirando aquí son serpientes. Cuando usted sabe que Dios tiene la llave, aunque usted vea la serpiente, usted tiene que decir, ahí hay pez, ahí hay pan, ahí hay bendición. Ponte de pie, iglesia. Pueden ponerse para acá. Es una adoración suave que viene. Es una adoración suave. Diga conmigo, cuando entendemos que es Dios que nos abre la puerta, aunque de aquel lado las cosas sean difíciles, diga, Dios no me va a dar algo que me va a destruir. Diga conmigo, mi Padre que me ve, que me oye, que me abre puertas. Diga, si yo le pido pan, Él no me va a dar una piedra. Si tú le pides al Señor finanza y tú crees que cuando Dios te abre la puerta las cosas son difíciles, no. Dios no te va a dar nada difícil, y por más difícil que sea, detrás de eso hay una gran bendición. Tu Padre, cierra tus ojos.